Queridos hermanos, les saluda de nuevo su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, para reflexionar juntos las lecturas del día de hoy, que es ya la quinta semana de Cuaresma. Nos estamos acercando ya a vivir una Semana Santa que sabemos que será diferente a las demás. El próximo domingo estaremos ya empezando con el Domingo de Ramos. Pero hoy la liturgia trata un tema muy importante y como siempre procuro decirles en mi parroquia que siempre el Señor tiene un mensaje de amor y de esperanza para nuestra vida diaria. Normalmente la primera lectura y el Evangelio llevan una línea común, un tema en común, y la segunda lectura normalmente es alguna carta apostólica que nos habla del mensaje o de cómo podemos aterrizar estas lecturas a nuestra vida diaria, cómo aplicarlas. Hoy, tanto la primera como la segunda lectura son un preámbulo, nos van preparando para este mensaje tan hermoso del Evangelio. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 37, del 12 al 14. No vamos a leer todas las lecturas, los invito a que luego de una manera más tranquila las lean ustedes. Pero sí, para reflexionar, he tomado algunas líneas de cada una de estas lecturas. Por ejemplo, de la primera lectura, el Señor dice: yo mismo abriré vuestros sepulcros y los sacaré de ellos. Y después dice: pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Ahí nos están hablando ya de la presencia del Espíritu, aunque en ese entonces todavía no tenían la idea clara de la Trinidad que nosotros tenemos hoy en mente y en nuestro corazón. Pero si se fijan, este libro de Ezequiel habla que el Señor nos sacará de nuestros sepulcros y que nos dará vida a través del Espíritu. No se refiere a que va a sacar ahorita ya a los que estén en los sepulcros físicamente. Lo reflexionaremos adelante, pero fíjense cómo la segunda lectura, que es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos de 8 al 11, también las líneas que he tomado van de la mano con lo que el profeta Ezequiel decía. Dice en una parte de esta carta a los Romanos: el cuerpo está muerto por el pecado. Y luego dice más adelante: el espíritu vive por la justificación obtenida. O sea, nuevamente habla de la muerte del cuerpo y de la vida a través del espíritu. Y dice: el que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, vivificará también sus cuerpos mortales. Esta es una hermosa promesa, que ese mismo espíritu de Jesucristo es el mismo espíritu que nosotros recibimos en el bautismo, y a través de él se vence la muerte. Como les decía, estos pasajes van adentrándonos al misterio que hoy nos presenta y al mensaje que nos presenta Jesús en el Evangelio de San Juan. Aquí está tomado del capítulo 11. Hay varios versículos por ahí salteados que se toman para esta reflexión. Empezamos con el versículo del 3 al 7, después el versículo 17, después del 20 al 27 y finalmente del 33 al 45. Todos estos versículos son los que vienen en la liturgia de hoy. Los invito a que busquen en internet o en su misal y puedan leerlos despacio. Pero el tema que nos habla es la resurrección de Lázaro. Y hay varios puntos importantes a reflexionar aquí. Primero, dice: Señor, el que tú amas está enfermo. Fíjense cómo, como lo he dicho, yo creo que no hay coincidencias, no es coincidencia estas lecturas en estos tiempos de la pandemia, porque dice, a esto que le dicen a Jesús, él contesta: esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Hoy nosotros le podemos decir a Jesús: el mundo a quien tú amas está enfermo. El país, nosotros en particular, México, los regiomontanos, a quienes tú amas, Señor, está enfermo de este coronavirus que nos está afectando. Pero también
así como le decimos eso, casi escucho la voz de Jesús en mis oídos que nos dice, esta enfermedad no será para la muerte, sino para la gloria de Dios. No me cabe ninguna duda que, como ya lo he expresado en homilías anteriores, de la mano de Dios vamos a salir adelante de esta situación. Pero fíjense, algo que llama la atención, cuando Jesús se entera de que alguien a quien tanto ama está enfermo, no va inmediatamente a atenderlo. Él sigue cumpliendo con las responsabilidades que él sentía de su misión. Estaba yendo a sanar a otras personas. Y él, cuando llega a Betania, Lázaro tenía ya 4 días en el sepulcro. Eso es de llamar la atención y también es de reflexionar el día de hoy. ¿Por qué Jesús se tarda? ¿Por qué Jesús no atiende? Parece no atender inmediatamente nuestra petición de ayuda. Esa sensación quizás que Marta y María tenían de que las dos en momentos diferentes le dicen, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Nosotros quizá podemos decirle a Jesús, si tú hubieras atendido inmediatamente esta enfermedad, no hubiera llegado a ser pandemia, ¿no? Pero bueno, ahí también nosotros tenemos responsabilidad. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que cuando parece que Jesús se tarda, realmente no es que se esté tardando. Él, como lo hemos dicho otras veces, aún del mal puede sacar cosas buenas. Y Él está dando la oportunidad que esta experiencia nos está ayudando a nosotros, por un lado, a acercarnos más a Él, por otro lado, acercarnos más a nuestra familia, por otro lado, incrementar más nuestra vida de oración. Yo creo que sí, dentro de las situaciones malas hay cosas buenas que hay que resaltar dentro de esta tardanza de Jesús, de que nosotros mismos estemos tomando conciencia, porque realmente, por ejemplo, muchos o la mayoría de los que han muerto a través del coronavirus no ha sido realmente directamente por esa enfermedad, sino porque son personas que ya atrás tienen otras complicaciones, principalmente diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos. Y por ejemplo, lamentablemente México es uno de los países que tiene un alto índice de personas diabéticas, un alto índice de personas hipertensas. Esto nos está haciendo un llamado de atención para realmente valorar nuestra salud, cuidarnos, valorar a nuestra familia, el quedarnos en casa. Nos enseña a que no todo es trabajo, no todo es estar fuera de casa con amigos o buscando traer dinero a la casa para mantenerla, que obviamente es algo importante, pero estamos dándonos cuenta que lo más importante es nuestra familia, que lo más importante es nuestra relación con Dios. El Señor se tarda, pero se tarda porque nos da la oportunidad que nosotros podamos fortalecernos a través de nuestras acciones. Otra cosa que me llama la atención del Evangelio, Jesús llora. Hay quien dice que es el versículo más triste de la Biblia. Ver llorar a Jesús debe haber sido algo impresionante. Es un misterio para nosotros porque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro y sin embargo ante el dolor de la familia, ante el dolor de la muerte, llora. Ese es el misterio que reflexionamos cuando muere un ser querido. Cuando voy a celebrar algunas exequias siempre comentamos eso, que la muerte es un misterio tan grande que incluso Jesús llora por el amor que tenía por el difunto, a pesar de que él lo iba a resucitar. Jesús, cuando se encarnó en María Santísima, en su cuerpo, se hizo un cuerpo como el nuestro, incluso un cuerpo mortal. Él también experimenta la muerte física, pero a través de esto él nos enseña que la muerte no es el final del camino, que la muerte es el principio de algo mejor, pero que la muerte es algo que hay que sufrirse, que hay que vivir el dolor también. Jesús dice, quiten la losa. Es importante reflexionar en este tiempo, ahora que tenemos más tiempo de que estamos en casa, reflexionar cuál ha sido nuestra vida, cuáles son las cosas que me han estado alejando de Dios,
¿Cuáles son esos hábitos malos o esos pecados mortales? Puede ser, cada uno de nosotros deberá reflexionarlo, que nos han alejado de Dios. Y cuando Jesús dice quiten la losa, nos está diciendo a nosotros también que quitemos de encima la losa que nos apachurra. Puede ser la losa del egoísmo, la losa del odio, la losa de la lujuria, la losa del poder, la losa del chisme. Cada uno de nosotros sabemos cuál es la losa que está aprisionándonos en el sepulcro del pecado. Y Jesús viene a cumplir la profecía de Ezequiel. Yo abriré vuestros sepulcros y los sacaré de ellos y les daré vida a través del Espíritu. Jesús quiere que tengamos vida en abundancia. Nosotros tenemos que creerlo por fe, porque somos cristianos, porque amamos a Cristo. Y le dice Jesús a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Hoy, igual que a Lázaro, que le dijo, Lázaro, sal de ahí, pudiera parecer un poquito contradictorio que hoy Jesús nos diga a nosotros, sal de ahí. Hoy me dice a mí, Jesús, Antonio, sal de ahí. Pero no salir de mi casa, porque yo puedo decir, ¿cómo sal de ahí si nos están pidiendo que nos quedemos en casa, que salgamos lo menos posible? Pero repito lo que decía de la losa. Jesús nos dice, sal de tu sepulcro, sal de tu pecado, sal de la envidia, sal del egoísmo, sal de la soberbia y entra en los brazos del amor de Dios. Estamos en un mundo que nos aleja a veces del Señor y nos invita, es muy tentador tener cosas materiales, tener cada vez más el disfrute, el placer, y eso nos va alejando de Dios. No quiero dejar de pasar algo que nunca le había reflexionado hasta el día de hoy. Recordamos un pasaje en el cual Jesús llega a visitar a estos mismos personajes, a Marta, a María, a Lázaro, a su casa. Marta se pone a servirlos, a hacer el quehacer, a hacer todo lo que tiene que hacer para que Jesús esté bien en la casa, mientras María se sienta a escucharlo. Y cuando Marta le reclama a Jesús y le dice que su hermana no le ayuda en los quehaceres, Jesús le dice, Marta, Marta, te afanas en tantas cosas cuando una es la más importante. María escogió la mejor parte y nadie se la podrá quitar. Tal parece que Marta aprendió la lección, porque hoy apenas llega la noticia a la casa de ellos de que Jesús está, María se queda en casa y Marta es la que sale al encuentro de Jesús. Esto también es algo hermoso que tenemos que reflexionar. Si ya aprendimos la lección de que en el mundo estamos para vivir aquí, por supuesto, para disfrutar aquí, pero siempre y cuando todo eso no nos aleje del camino verdadero, que es el camino a Dios. Y el camino a Dios tiene que pasar por la muerte. Es doloroso experimentar la muerte de un ser querido, pero hoy Jesús nos recuerda, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Y la vida que Él nos ofrece, como decíamos en el pasaje de la Samaritana, es la vida eterna. La vida, la felicidad eterna a su lado. Entonces, mis hermanos, hoy el llamado es sal de tu sepulcro, sal de tu pecado y cobíjate y abrázate del amor de Dios. Espero que esta última semana de Cuaresma la aprovechemos para acercarnos más a Él, para que el próximo semana empezaremos, no sé cómo, va a ser una experiencia nueva, una experiencia diferente, pero en lo que debe de predominar nuestro arrepentimiento, nuestra conversión y nuestra aceptación de que Dios me ama y que Dios me quiere a su lado. ¿Cuándo? Cuando Él lo decida. No nos queda más que vivir aquí en el amor como Él no lo ha pedido. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.